Ahí va. Mari habló en chat, gracias, profe. Bien. Profe, una pregunta. Sí, obvio. ¿Dónde encontramos las grabaciones? Todavía no están De la- subidas, porque Ah, ok. las subí a mi máquina nada más. O sea, grabé y quedó en mi computadora. No está como subido a ningún lado aún. Ah, está bien, porque la clase pasada estaba tomando apuntes y me quedaron un par de cosas incompletas y pensé que teníamos la clase en algún lado. Después las subo, quédate tranquila que después las voy Perfecto. subiendo. Gracias, profe. No, no, por favor. Bueno, entonces, chicos, esto no es propiamente del texto, ¿sí? Es algo que armé yo, esta diapo, digamos. Algo que armé yo un poquito para ejemplificar esto de, obviamente, la cantidad de escuelas, ¿sí? Dentro de la psicología, ¿sí? El conductismo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el psicoanálisis, lo que tiene que ver con la teoría de la Gestalt, la psicología genética de Piaget, ¿sí? Lo que tiene que ver con la teoría histórico-sociocultural de Vygotsky, todas las que vamos a trabajar de alguna manera en la materia, ¿bien? Son maneras distintas que tienen tradiciones propias cada una, ¿sí? Algunas científicas, otras pseudocientíficas desde el punto de vista, como les digo, de la filosofía más positivista o la epistemología más positivista o más empirista, ¿sí? Algunas de estas como que no cuadran dentro de la categoría de ciencias. Bueno, eso hace incompatible los enfoques y la unificación de las teorías, ¿sí? Algo que hoy se está empezando cada vez más a propiciar el tema de la unificación o de la integración de varias teorías dentro de psicología, especialmente, por ejemplo, para la clínica, ¿sí? Pero también para otros ámbitos también se utiliza bastantes unificaciones dentro de bastantes teorías, ¿sí? Bien. Profe, consulta, ¿qué sería una pseudo? Un ejemplo de pseudociencia. Y desde este punto de vista que estamos hablando, bueno, el psicoanálisis, ¿sí? Por lo menos el primer psicoanálisis freudiano tenía como muchas hipótesis que no eran falsables, por ejemplo, ¿sí? Es que era una característica, recuerden, ¿sí? De Popper, ¿sí? Del falsacionismo, de esto del método hipotético deductivo, de poder plantear una hipótesis y poder corroborarla, pero también refutarla, ¿sí? Decir que una hipótesis puede ser falsa también. Entonces, si yo no tengo la posibilidad de determinar en qué condiciones esa hipótesis no es correcta o no es válida, ¿sí? Bueno, ese enunciado o ese cuerpo teórico, o como quieras llamarlo, no cumple el estatuto de ciencia. ¿Bien? Desde este nivel de análisis filosófico, por lo menos. Vean que tiene que ver con esto. ¿Sí? Ahí cuadraría un poco como ejemplo, ahí como paradigmático. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto que de alguna manera también estuvimos charlando en las clases anteriores, que tienen que ver con estas críticas al modelo positivista de Comte, ¿sí? Comte era como el mayor exponente, no hace falta que lo recuerden, simplemente anecdóticamente, ¿sí? Hay ciertos autores como Kuhn, como Bachelard, ¿sí? Gastón Bachelard, que hablaron un poquito, ¿sí? O criticaron de alguna manera este modelo de hacer ciencia, ¿sí? Porque para la psicología como que no cuadraba por alguna serie de cuestiones que ya vamos a ahondar ahora, ¿sí? Pero bueno, estas críticas recuerdan, ¿sí? Recuerdan todo esto que veníamos arrastrando de los primeros textos, que hablábamos desde el origen del hombre, que eran las explicaciones biológicas, ¿sí? Versus las ambientales, ¿sí? Que había como cierta dificultad o cierto reduccionismo porque se explicaba todo desde un solo punto de vista, todo desde lo biológico, ¿sí? Todo desde lo ambiental, que había como un poco de integración entre las teorías y demás. Bueno, nada, lo mismo en este caso, ¿bien? Bien. Okay. Bueno, entonces, siguiendo esta línea de lo que les digo, que esta es la concepción un poco de ciencia del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Había una tendencia hacia los modelos más positivistas, hacia buscar leyes generales extraídas de la naturaleza. Recuerden, eso es el positivismo clásico, de observar determinados fenómenos en la naturaleza. Bien, después con las posturas más neopositivistas empezamos más con la producción de problemas, ¿sí? O del planteamiento de hipótesis, ¿sí? Y la búsqueda de pruebas sobre esas hipótesis en la realidad, si se quiere, ¿sí? Entonces, en cierto punto, la concepción científica del siglo XIX, que después obviamente fue predominando a lo largo de bastante tiempo y hoy por hoy
le damos mucho más bola seguramente a las ciencias empíricas que a las ciencias que no lo son, en cierto punto, y si bien hay integración entre muchas de ellas, bien, en este punto era como que había como cierta idea de integración, perdón, de integración no, de que el paradigma dominante de las ciencias era este. Recuerdan también cuando trabajamos para agregar, que hablamos de dispositivos de poder, que metimos todo el tema de Foucault, ¿sí? De que estas instituciones, ¿sí? Que pregonaban cierto tipo de conocimiento, cierta manera de hacer ciencia, bueno, contaban con cierto lobby, si se quiere, de, digamos, de poder que, bueno, generaba que ese fuese el discurso dominante de la época, ¿sí? Entonces era muy difícil a veces ir contra eso, ¿bien? Entonces, por eso se empezaron a alzar como ciertas voces de protesta de estos modelos, ¿no? Para, por ejemplo, encuadrar la psicología dentro de estos métodos, ¿sí? Eh, bueno, nada, en líneas generales, siguiendo esta línea, ciertos objetos de estudio de la ciencia son construidos por el científico, y esto habla un poquito también de las diferencias del modelo positivismo clásico, ¿sí? Del científico involucrado en la construcción de las teorías, bien, que eso era un poquito lo que se corría del modelo positivista clásico, ¿sí? Del siglo XIX. Bien, entonces Bachelard en ese sentido, que un poco te los comenté la vez pasada, tiene una cita que dice que el microscopio, ¿sí? Como teniendo un paradigma científico muy claro del tipo que está viendo por un microscopio, nunca es la continuación del ojo del microscopio, sino la continuación de una teoría. O sea, la persona que está observando a través del microscopio está involucrado en eso que está observando, ¿sí? Porque tiene una teoría en la cabeza y va a buscar algo en particular, observa algo en particular, ¿sí? Que ya sabe de antes. Yo observo, por ejemplo, el movimiento de, no sé, ciertas moléculas de zaraza, ¿sí? Que estoy observando con el microscopio, pero porque yo sé teóricamente que esas moléculas deberían estar en tal lado, entonces hay como una construcción que tiene que ver con la persona que está involucrada en ese proceso de descubrimiento, ¿no? Entonces, esa involucración, bueno, es algo que también hay que estudiar en sí mismo, y eso, en cierto punto, le da como más efectividad, si se quiere, a los métodos experimentales, a los métodos empíricos en general, y a los métodos del positivismo sobre todo. ¿Bien? Entonces, eso genera como nuevos niveles de conocimiento. ¿Bien? Entonces, frente a esto, como les digo, partimos en ciencia de problemas no resueltos, y a partir de ahí generamos hipótesis. ¿Sí? En ciencia generalmente el conocimiento, nunca el conocimiento es una verdad absoluta, nunca es algo acabado, sino es algo son verdades parciales, ¿sí? El conocimiento no es perfecto, sino perfectible, tiende hacia ir complejizándose, ir teniendo niveles de verdad, entre comillas, mayores, ¿sí? A medida que va teniendo más evidencia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y siempre desde un marco teórico determinado. ¿Bien? Entonces, para definir un poco lo que es una metodología o una disciplina como científica, nosotros tenemos que pensar que tenemos, esto no es del texto, ¿no, chicos? Es un agregado mío para darle un poco más de sentido a esto, ¿sí? Que estamos trabajando. ¿Ven? Hay un objeto de estudio, ¿sí? Hay un objeto de estudio dentro de, digamos, de una disciplina, ¿sí? El estudio de un amplio, en el caso de la psicología, por ejemplo, el estudio de un amplio rango de conductas, ¿sí? Yo puedo estudiar, por ejemplo, no sé, la conducta de escape frente a un peligro de una persona con ansiedad social o un posible peligro, qué sé yo, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Puedo estudiar la conducta de tirarse a la cama a llorar cuando una persona informa que estar triste por zaraza, entonces yo tengo que definir mi objeto de estudio, ¿sí? Definirlo a nivel comportamental, a nivel conductual, cognitivo, emocional, lo que sea, pensamientos, acciones, lo que fuese. Y lo que estemos investigando, lo que estemos trabajando. Bien. Y no solamente una vez que definí el objeto de estudio, lo que voy a hacer es, bueno, elegir una metodología de estudio para justamente una técnica para poder abordar ese objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, no siempre, digamos, tenemos el objeto de estudio, no me anda el enlace, disculpe las molestias. ¿A alguien no le anda el enlace? Porque creo que alguien me comentó que no le andaba el enlace. Raro que no le ande, porque entraron todos.
Denme un segundo, chicos, que se quedó afuera, no sé por qué. Bueno, les decía que hay cierta metodología, por ejemplo, no sé, para estudiarla, nosotros definimos el objeto de estudio, como les dije la vez pasada, les di el ejemplo de la memoria. Bueno, primero definimos el objeto de estudio, qué es, cómo lo vamos a medir y qué técnica vamos a utilizar para medirlo. Si defino la memoria de determinada manera y uso la metodología que tiene que ver con un cuestionario, bueno, tengo que decir, bueno, a partir de tantas palabras recordadas en tanto periodo de tiempo, ¿sí? A través de un cuestionario, bueno, nada, voy a poder evaluar cierto rasgo de memoria episódica, ¿sí? De episodios. ¿Bien? Bueno, qué sé yo. Bien, es una manera. Luego tenemos la característica de la replicabilidad. Y la replicabilidad es que yo, haciendo un estudio en determinadas condiciones, ¿sí? En determinados momentos sociohistóricos, lo que fuese, otra persona u otro grupo de personas debe poder replicarlo y debe llegar a conclusiones más o menos similares, como para darle fuerza a nuestra hipótesis. ¿Bien? Así trabaja la ciencia en general. ¿Bien? Si yo descubro algo, lo descubro yo solo, pero nadie lo puede hacer, bueno, nada, el nivel de evidencia de eso que yo descubrí es como muy limitado. ¿Bien? Entonces, bueno, en líneas generales, chicos, todo esto define un poquito a una disciplina como científica. ¿Por qué vemos estas cosas? Si les digo que no están en el texto, porque bueno, en cierto punto sí las van a ver, ¿sí? No con estas palabras, pero cuando nosotros empezamos a pensar en las distintas escuelas dentro de la psicología, vamos a, bueno, hablar de cuál es la metodología, cuál es el objeto de estudio, ¿sí? O sea, por ejemplo, el conductismo, vamos a ver que el objeto de estudio va a ser la conducta observable, que la metodología va a ser una metodología particular a partir de la cual se investigaba la conducta observable, ¿sí? Entonces vamos a saber cuál es. Vean, vamos a estudiar cuál es y vamos a saber cuál es. La idea es que después ustedes puedan saber eso, ¿sí? Como para hacer una diferenciación entre las distintas escuelas de lo que ustedes van leyendo, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que el conductismo, el método va a ser tal, ¿sí? Bueno, en el conductismo se estudiaba, por lo menos en el primer conductismo de Watson, la conducta observable, ¿sí? Que se la medía a través de tal instrumento de esta manera, bien, y se trabajaba de esta forma, listo, perfecto. Entonces yo conozco una escuela dentro de la psicología y sé más o menos cuál es el objeto de estudio, cuál es la metodología y ese tipo de cuestiones. Bien, para eso es importante esto que estamos viendo. Así como de Freud va a ser para el psicoanálisis la asociación libre, ¿sí? Que después vamos a ver lo que es. Bien, entonces, bueno, vamos a tener varias maneras de enlazar esto que estamos viendo, ¿sí? Y un poco esto que habíamos comentado la vez anterior, ¿sí? Es el hecho de cómo avanza la ciencia. La ciencia avanza a través de rupturas epistemológicas, ¿sí? La ruptura epistemológica tiene que ver con que en determinado momento se produce lo que se conoce como un acto de rectificación, ¿sí? Que es que determinada teoría, determinado cuerpo teórico, ¿sí? Es reemplazado, ¿sí? Por una perspectiva de análisis nuevo, ¿bien? Y si es reemplazado parcial o totalmente, bueno, se puede producir un nuevo marco teórico en caso de que sea reemplazado totalmente, ¿sí? Bueno, y así avanza la ciencia, ¿sí? Lo que hoy es válido, ¿sí? En varios campos, ¿sí? O tiene ciertos niveles de evidencia, bueno, el día de mañana puede no tenerla, ¿sí? O puede tener una evidencia completamente contraria a la que tiene hoy, ¿sí? O puede tener una evidencia diferente, por lo menos, ¿bien? Como que esa es la manera de ir avanzando para la ciencia, ¿bien? De ir generando estas rupturas epistemológicas. Un poco igual ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, bueno, contextualicemos un poquito esto que estuvimos diciendo, ¿sí? La psicología entonces intenta abrir ese camino en estas condiciones, ¿no? En el imperio como un poco de las ciencias dominantes de la época, que eran normalmente las ciencias naturales y físicas, ¿sí? Y entonces empiezan a surgir autores que, bueno, empiezan a cuestionar, ¿sí? Estos niveles de análisis para la psicología, ¿bien? Que empezaron a generar otros modelos, ¿sí? A partir de entendiendo que la psicología poseía una complejidad de estudio muy grande y que las variables no podían circunscribirse solamente a cuestiones que tenían que ver con la medición y demás cuestiones, ¿sí? Había como que, bueno, aplicar o inventar inclusive otra serie de métodos para poder encuadrarla dentro de las disciplinas científicas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, nada, vamos a rastrear un poquito de dónde vienen las ideas que provienen un poco del pensamiento filosófico.
¿sí? O sea, las ideas dentro de la psicología, las ideas que se toman de la psicología para las distintas escuelas, muchas de ellas provienen del pensamiento filosófico. Van a ver que en el texto tienen un montón de autores, ¿sí? Un montón de autores nada, que esbozan como distintas teorías de distintas cuestiones, ¿sí? Vamos a trabajar como los más importantes, vamos a ver en el power los más importantes, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea de cuáles son, ¿sí? A ver, déjenme ver si esta persona ya pudo ingresar, no sé quién es. Nadia Gallo. No sé si Me están dando mal el link, estoy entrando con el teléfono. Ah, ok. Por ahí queda prendido, pero te pido que me dejes para poder entrar con el teléfono, porque escucho entrecortado. Ah, bien, bien, bien. Dale, dale. No hay problema, no hay problema. Ok. Bueno. Entonces, bueno, como dijimos, sí, no podemos dar una única definición de la psicología como ciencia a nivel disciplina, ya explicamos un poquito por qué. Esperen que tengo un eco. Ahí está. Creo que ya se me fue. Ahí va, sí. Y bueno, la psicología como ciencia experimental surge a finales del siglo XIX con la creación en 1879 del laboratorio de Wundt, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito quién era. Bien, ahí surge como la primera experiencia a nivel experimental de la psicología, ¿sí? A nivel encuadrarla dentro de las ciencias empíricas, ¿sí? En cierto aspecto. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con eso. Un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, para rastrear, como les dije, un poquito el conocimiento filosófico, ¿sí? El pensamiento filosófico que trae un poco después origen a las distintas teorías dentro de la psicología, bien, nos remontamos a Platón, ¿sí? Que habla de que el conocimiento es de naturaleza compleja, ¿sí? Que es muy, muy diferente al que proporcionan los sentidos como ¿sí? La audición, el olfato, el gusto, la visión y demás, ¿sí? Y que el mundo del conocimiento de las ideas no puede provenir de lo sensible, ¿sí? De los sentidos, ¿sí? De las apariencias. ¿Bien? Perdón, profe, ¿este Power lo va a subir? No sé. Ay, porque entre copiar y prestar atención, no sé qué prefiero hacer. Igual queda grabada la clase, o sea, igual de todas maneras pueden chequear la clase grabada con la explicación, que es como tener el Power en cierto punto, ¿no? Claro. Pero Bueno, gracias. las clases las subo. Bien, entonces, dice Platón esto de que, bueno, separa un poquito lo que es el mundo de las ideas del mundo de los sentidos, ¿sí? Y que el conocimiento, entre comillas, real, ¿sí? El mundo del conocimiento, que tiene que ser certero e infalible, y que tiene que tener como objetivo lo verdaderamente real, no está ligado a lo físico, porque lo físico es cambiante, temporal, esporádico, ¿sí? Sino que tiene que ver con el mundo de las ideas, que supuestamente, según es lo que perdura. Y ahí fíjense que hay una diferenciación entre lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, o lo que está en la cabeza, si se quiere, como para decirlo de manera como más coloquial, con el mundo físico. ¿Bien? Y ahí como que dieron una postura de dualismo, ¿sí? Dualismo porque ¿sí? Dual de leyes que responden a lo físico y leyes que responden a el alma, lo inmaterial, el mundo de las ideas y demás. ¿Bien? Esto es muy importante porque va a dar origen, esto y varias otras escuelas dentro del pensamiento filosófico, sí van a dar origen, obviamente, muchas teorías dentro de la psicología, ¿sí? Que toman estas posiciones dualistas, ¿sí? De considerar que las leyes de lo mental, ¿sí? Lo que tiene que ver con los pensamientos y demás, no están relacionadas, ¿sí? O están por lo menos separadas a niveles de análisis de lo que tiene que ver con el mundo físico. ¿Bien? Hoy, mayormente, la psicología más científica o más experimental adhiere a una posición más monista, ¿sí? De que lo mental está íntimamente asociado con todo lo que tiene que ver con lo físico y está conectado a nivel biológico cuando, a medida que pasaron los años y avanzaron las ciencias, especialmente las ciencias del cerebro, tipo la neurociencia, de que hay una conexión muy importante entre los pensamientos, las ideas, las sensaciones, las emociones, todas esas cuestiones con un montón de reacciones biológicas, ¿bien? Y ese tipo de cuestiones fueron avanzando y bueno, hoy por hoy tenemos como mucha evidencia de que todo lo mental está íntimamente ligado a todo lo cerebral, ¿sí? O a todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, biológico y lo que fuese. Lo cual no significa que
sea el único nivel de análisis el biológico, porque ahí caeríamos de nuevo en toda la postura reduccionista de antes, o explicar conductas a partir de ciertas reacciones químicas del cerebro y demás, que hay gente que cae en ese tipo de cuestiones, pero bueno, nada, lo importante es saber que hay un entendimiento mucho más importante de que, digamos que sin cerebro no habría ningún tipo de conducta, ¿no? Ni habría emoción, ni habría nada de eso, porque todo eso parte del cerebro, ¿sí? Después cómo se origina, qué genera y ese tipo de cuestiones, y cómo se estudian otro tipo de fenómenos dentro de la psicología, es otro tema. Pero es importante como que vean un poquito de dónde surge esto y en qué punto estamos hoy, más o menos. ¿Sí? Como para que tengan una idea. Bien. Estas posturas dualistas, ¿sí? De dividir un poco el mundo de las ideas, de lo físico, ¿sí? De las sensaciones y demás, es una cuestión que está como bastante arraigada en varios pensadores del pensamiento filosófico, valga la redundancia. Aristóteles lo mismo, ¿sí? Habla de que el mundo está compuesto por individuos que se llaman sustancias, que se presentaban en tipos fijos naturales, que se conocen como especies. Fíjense acá que hay una incipiente ya ideas que podríamos ligar, por ejemplo, con el pensamiento más darwiniano, ¿sí? El hecho de las especies, ¿sí? Las sustancias y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Está como más ligado a lo que es el pensamiento más evolucionista, si se quiere. Bien. Bien, y Aristóteles hablaba de que el estudio del alma es el estudio de los órganos del conocimiento, es decir, los sentidos externos e internos. ¿Bien? De este modo Aristóteles concilia materia y forma, lo sensible y lo ideal, ¿sí? Lo sensible de sensaciones, ideal de las ideas, que para él son tan inseparables como las caras de una moneda. Lo importante de Aristóteles es que reconoce que hay relación entre las dos, digamos, entre los dos órganos del conocimiento, ¿sí? Pero, más allá de que reconoce esas relaciones, habla de que son dos caras de una misma moneda, o sea, como que están relacionados, pero no sabe de qué manera todavía, ¿no? Es como muy incipiente, obviamente, el desarrollo de las ideas filosóficas de la mente y todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, pero bueno, reconoce que hay una relación. ¿Bien? Y como era una persona extremadamente biologicista y tenía como mucho ahínco con todo lo que tenía que ver con el ámbito de las matemáticas y las demostraciones matemáticas, habla de que el alma podría ser tomada como un objeto de estudio de la física, en tanto que no es una entidad separada del cuerpo. ¿Por qué? Porque son dos caras de la misma moneda, ¿sí? El alma, todo lo que tiene que ver con las ideas y demás, y todo lo que tiene que ver con el mundo físico. ¿Bien? Entonces, de esta manera, Aristóteles es uno de los primeros en conciliar el alma y el cuerpo, lo ideal y lo sensible. Bien, el tema es, bueno, de qué manera estudiarlo, que eso es otro tema, ¿sí? En el cual no nos vamos a adentrar tanto. Pero justamente la dificultad radica ahí. Bien. ¿Cómo venimos con esto, chicos? ¿Bien? ¿Hasta ahora? Bien. Sí, Bien, profe. bien. Sí, profe. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, sigo entonces. Después rastreamos otras ideas psicológicas, por ejemplo, en el pensamiento medieval, ¿sí? Hablamos de la búsqueda de la verdad como adecuación de la cosa al mundo del intelecto, ¿sí? Hablamos un poco de que el intelecto es divino y es creado por Dios, ¿sí? Porque hablamos de que el hombre nace a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Justamente por esto de que fue creado a imagen y semejanza de Él. Bien, bueno, esto es un poquito lo que tiene que ver con el pensamiento medieval dentro de la filosofía y demás, empieza a surgir la rama de lo que es la escolástica a partir de esto, ¿sí? Que intentan como redescubrir los escolásticos la obra de Aristóteles, ¿bien? De utilizar la razón humana para comprender el sentido sobrenatural de la revelación, y bueno, empiezan a trabajar esta serie de cuestiones, ¿bien? No es como súper importante, pero bueno, lo menciona el texto, ¿sí? El texto de Colombo. Después, dentro del positivismo, tenemos autores como Roger Bacon, ¿sí? Que cada vez que lo digo a esta hora me da hambre, porque siempre doy clase a la misma hora y me asocio el bacon con la panceta, ¿sí? O con McDonald's y ese tipo de cuestiones. Entonces, habla de críticas al método deductivo, Bacon. Al método deductivo, el método esto de prueba de hipótesis, y todo esto que hablamos hace un ratito del falsacionismo, de Popper, que habíamos hablado un poquito
cuando vimos temas de psicología, ¿sí? Entonces propone un nuevo método basado en la observación controlada, ¿sí? Habla de que son los antecedentes del empirismo del siglo XVII. Bien, nada, es una cuestión más histórica que otra cosa, bien, que habla un poquito de las posturas más ligadas al positivismo, a la observación directa y demás. Bien. Bueno, a partir de esto, muchas teorías y muchas ideas surgieron, ¿sí? Esto de poder conciliar también lo que tiene que ver con el conocimiento de lo sensible con la creencia religiosa, ¿sí? Cómo poder acercarnos a la verdad, entre comillas, la verdad revelada, en el sentido de los religiosos, de los escolásticos. Bueno, muchas teorías que fueron como confrontando con un montón de cuestiones, ¿sí? Y en todo este trajín de escolásticos, empiristas, ¿sí? Filósofos de lo sensible, de lo ideal, Aristóteles, Platón y demás, surge un poquito más, ya varios siglos más adelante, ¿sí? La figura de Descartes, ¿sí? De René Descartes, ¿sí? Que habla de que también debemos tener una certidumbre cuando analizamos el camino directo hacia la verdad, cuando intentamos lograr, ¿sí? Acercarnos a la verdad. Entonces dice que tener niveles de demostración muy parecidos a los que tenemos en la aritmética y en la geometría, ¿sí? La mayoría de estos filósofos eran todos matemáticos, por eso tenían como cierto nivel de rigurosidad con el tema de las demostraciones del conocimiento. ¿Bien? Bien, y Descartes es uno de los, o es mejor dicho, el fundador de la famosa frase de pienso, luego existo, ¿sí? Y divide, ¿sí? Dos tipos de sustancias que tienen que ver con la sustancia pensante, y fíjense acá los niveles de terminología que utilizamos, ya más ligados, pónganle a lo que tiene que ver con la psicología más moderna, ¿sí? El yo, la conciencia, lo mental, ¿sí? Eso es la sustancia pensante, y la sustancia extensa o física, ¿sí? Que es otro nivel de análisis, en ese sentido es parecido a lo que venimos viendo recién, bien, de dividir lo que tiene que ver con lo ideal, el mundo de las ideas, de lo que tiene que ver con el mundo sensible, el mundo de las sensaciones o el mundo físico. Bien. Bien. ¿Y qué introduce Descartes? Bueno, lo más reconocido que van a tener de Descartes, y no se van a acordar, es el tema del dualismo cartesiano. Bien, estas posturas dualistas, que es igual una constante de todas estas ideas filosóficas que estamos trabajando. Bien, que accedemos al conocimiento a través de los distintos sentidos, ¿sí? Igual o muy parecido a nivel teórico que lo que decía Aristóteles y Platón, ¿sí? Que se llama res extensa eso, ¿sí? La adquisición a través de los sentidos del conocimiento, ¿bien? Y accedemos a través de la actividad pensante o reflexiva que se impone libre de toda duda, ¿sí? Que tiene que ver con el mundo obviamente del yo, de la conciencia y de la introspección y demás habilidades que tienen que ver más con el conocimiento filosófico, ¿sí? Y que esa actividad pensante o reflexiva, perdón, es la que se impone libre de toda duda, es como el conocimiento verdadero. Fíjense que en esto es bastante similar a los anteriores, ¿sí? Es como que hay una constante en este sentido de autores que hablan más o menos de temas similares en esto. ¿Bien? Bien. A lo que tiene que ver con la res extensa, ¿sí? Que es el conocimiento a través de los sentidos, se accede a través del método científico, del método analítico y demás. ¿Sí? Y al segundo, sí que es como la verdad revelada, tiene que ver con la introspección filosófica. Va a ser interesante que esto de que hablamos de la introspección, ¿sí? Porque es un tema que es un método que va a tomar digamos, que va a tomar un autor que se llama Wundt, ¿sí? Que va a tomar este método de introspección para realizar experimentos de conciencia, ¿sí? Es un poquito, ahora lo vamos a ver, pero en líneas generales, esa es un poquito la idea general de Descartes. Bien. Bien, el empirismo inglés, que se diferencia un poco del empirismo más clásico, ¿sí? De Roger Bacon y demás, ¿sí? Que se accede al conocimiento a través de la lógica inductiva en vez de deductiva, ¿sí? Inferir a través del uso de la analogía desde las características del grupo al que pertenece el dato concreto, ¿sí? Por ejemplo, a partir de un grupo, ¿sí? Sacar una conclusión acerca de un individuo, ¿sí? O alguien o algo que pertenece a ese grupo. Nada, son cuestiones de lógica, no es como muy relevante que se acuerden esto. Nada, simplemente a nivel anecdótico, ¿bien? No tienen por qué aprenderse a diferenciar el empirismo inglés del
del empirismo anglosajón y demás, la verdad que no es necesario, ¿sí? Simplemente tener esta idea general de que está ligado a lo que venimos hablando de la prueba de hipótesis, ¿sí? Lo que tiene que ver con el uso de la lógica deductiva o inductiva, bien, de probar hipótesis en la realidad, ¿sí? A través de distintas pruebas, ¿sí? De definir el objeto de estudio, el método y demás, que bueno, es un poco las características de las ciencias más empíricas y positivistas del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Bien? Locke era otro autor bastante importante, ¿sí? Que trasladó la dicotomía mente-cuerpo al dominio de la experiencia puramente psicológica, ¿sí? Contrastando el sentido interior con el exterior. En este sentido es bastante similar a lo que van a leer de los filósofos que estuvimos trabajando. Esto es una mención general de autores, sí, que van a ver. David Hume, que es un autor que en cierto punto está bueno porque habla de que toda idea compleja se genera a partir de asociaciones entre ideas simples, ¿sí? Esto es el asociacionismo, palabra difícil, asociacionismo. Bueno, nada, entonces toda idea compleja se genera a partir de ideas simples o asociaciones de ideas simples. Esto va a estar muy presente cuando veamos un poquito lo que tiene que ver con conductismo clásico, ¿sí? De que ciertos estímulos se asocian a otros, ¿sí? Para producir ciertas respuestas en determinados organismos, ¿bien? Entonces esas posturas asociacionistas de ideas simples que se enlazan para generar ideas complejas, bueno, un poquito de ahí vamos a retomar esas cuestiones para hablar un poco del conductismo clásico, ¿bien? Nada, le da mucho énfasis a la experiencia, ¿sí? En ese sentido tiene mucha influencia de lo que tiene que ver con el empirismo y demás, ¿sí? Para poder llegar hacia la verdad, digamos, o hacia digamos, la demostración de una experiencia, ¿sí? Bien. Después tenemos a Kant, ¿sí? Que es más innatista en este sentido de que habla de que hay una facultad para razonar que es independiente de la experiencia, y ahí se diferencia un poco de los empiristas. Recuerden, los empiristas que están muy ligados a lo que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Y no con el innatismo, ¿sí? No con lo que viene dado de base, ¿sí? Al ser humano en general, sino con lo que la experiencia nos va produciendo, ¿sí? A nivel conocimiento, a nivel aprendizaje. Bien, Kant habla de que hay cierta facultad del razonamiento que es independiente de la experiencia, ¿sí? Y es una estructura mental que ya viene desarrollada de ambos, ¿bien? Ya viene de manera medio innata, si se quiere. Bien. Bien, entonces Kant fundamentalmente habla de que no se pueden medir los procesos conscientes, ¿sí? No hay una herramienta, por lo menos, cuando él esboza estas ideas, para medir ciertos procesos conscientes. Entonces, no podemos como saber, ¿sí? El lugar que ocupa la psicología dentro de la ciencia, porque no podemos medir un poquito lo que tiene que ver con la conciencia, los fenómenos de introspección y demás, no pueden ser medidos, ¿sí? Eso es lo que dice por lo menos Kant. ¿Bien? Pero a partir de estas ideas filosóficas empieza a surgir una rama dentro de la psicología que intenta, en cierto punto, medir, ¿sí? De manera empírica, ¿sí? Ciertas ideas, ciertas sensaciones, ¿bien? A través de la hipótesis, ¿sí? De que estas ideas tienen propiedades cuantitativas, o sea, de cantidad, que se puede medir, ¿sí? Entonces, ciertas ideas existen como estados de realidad o estados de tendencia, dicen los psicofísicos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que es la ley Weber-Fechner, que ya la vamos a comentar, no necesito que la sepan de memoria, pero por ejemplo, los psicofísicos midieron los cambios de magnitud, ¿sí? Por ejemplo, alguien sosteniendo determinado peso, ¿sí? Y que ciertos cambios relativos en el peso a veces no se perciben si el peso, ¿sí? Tiene una diferencia mínima respecto al peso que la persona ya está cargando, ¿sí? Entonces, nada, ese tipo de cuestiones demuestran en cierto punto que hay ciertas sensaciones, bien, que tienen que ver más con una cuestión subjetiva, con una cuestión que puede ser medida, pero hay cambios que no pueden ser reconocidos, ¿bien? Entonces el tacto no es un sentido único, decía Weber, por ejemplo, ¿sí? La presión, la temperatura y el dolor son también, si bien son medibles, son cuestiones subjetivas, ¿sí? Porque hay gente que tiene, por ejemplo, un umbral del dolor más alto, una tolerancia al dolor más alto, ¿sí? Que siente los cambios de temperatura de otra forma, ¿sí? Eso es muy obvio. Hay gente que tiene calor con 20 grados y hay gente que está muerta de frío, ¿sí? O con 18 grados.
o lo que fuese, ¿sí? Entonces todo esto es medible, bien, según los psicofísicos. Pero bueno, la medición es bastante particular, ¿bien? Bien, porque no hay como una relación directa entre la magnitud de una diferencia y la capacidad del sujeto para percibirla. Muchas veces la relación entre los cambios de magnitud de una diferencia sí son difíciles de percibir por parte del sujeto, ¿bien? Y no siempre hay una correspondencia estricta entre el estímulo físico y la percepción de ese estímulo físico, ¿sí? No siempre sentimos de la misma manera, ¿sí? Cuando nos ponen un peso en una mano que cuando nos lo ponen en la otra, cuando nos sacan determinada cantidad de peso, o cuando tenemos 10 kilos en la mano y de repente nos sacan un cuarto de kilo y por ahí no percibimos esa diferencia de magnitud, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones hablan de que, bueno, ciertas sensaciones son variables y no son entidades fijas, sino que se pueden medir y pueden variar de un sujeto a otro. Bien. Entonces, esto da que un poquito como una conclusión de que hay ciertos fenómenos, entre comillas, mentales que pueden ser medidos relacionados con los fenómenos físicos. Esto de la percepción del peso no es lo mismo que el peso en sí, per se, son entidades distintas. Yo puedo percibir que algo es pesado y objetivamente tal vez no lo es tanto, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones empiezan a investigarse, sí, con aparatos obviamente bastante rudimentarios, pero para la época eran súper avanzados. Bien, entonces empiezan a descubrir un poco algunas cuestiones sensoriales de la experiencia, ¿sí? De la experiencia psicológica, que eso es algo que también vamos a abordar bastante. Vamos a abordar cuando veamos psicología de la Gestalt, que vamos a ver a través de los sentidos o de las percepciones, ¿sí? Determinados fenómenos, ¿sí? Ilusiones, ¿sí? Del procesamiento de la información, ilusiones geométricas y demás cuestiones que vamos a trabajar en teoría de la Gestalt. ¿Bien? Pero bueno, los psicofísicos fueron como los precursores un poquito de estas teorías. ¿Bien? Bien. Y a partir justamente de los psicofísicos es que vamos a hablar un poquito de Wundt. Chicos, denme un segundito que voy al baño. ¿Sí? Ahí vengo. De paso, si quieren, vayan ustedes. Gracias, profe.
Bueno, estamos. Entonces, veníamos hablando de GUN, no veníamos hablando, íbamos a hablar de GUN, ¿sí? Es uno de los primeros, teniendo en cuenta esto que hablamos de los psicofísicos, que estudió lo que se conoce como la estructura de la conciencia, ¿sí? A través del método, ¿sí? De la introspección, ¿sí? Fíjense estas cositas y anótenselas tipo como palabras clave, ¿sí? Porque recién hablamos hace un ratito, ¿sí? De lo que era el objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio, el método, ¿sí? Eran como cosas importantes que ustedes van a tener que ver cuando empecemos a ver las distintas escuelas dentro de la psicología, ¿bien? Entonces, denle bola a lo del método, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Método, objeto de estudio y esas cosas, ¿sí? Bien. La introspección como método de estudio, ¿sí? Gunther realizaba ciertos experimentos que las personas normalmente tenían que observar una imagen o ver algo, ¿sí? Tenían que percibir algo a través de los sentidos, que tenía que ver con generalmente sonidos o cuestiones visuales, ¿bien? Y las personas después tenían que hacer como un raconto, ¿sí? Contar un poquito lo que habían observado, lo que habían visto, lo que habían escuchado, ¿sí? Entonces, la introspección justamente tenía que ver con esto, ¿no? Con justamente preguntarles, ¿bien? El método recibió como bastantes cuestionamientos porque estaba bastante sesgado porque la persona podía decir cualquier cosa, ¿bien? Entonces, no era como un método muy eficaz en ciertos puntos. Entonces recibió por parte de los positivistas justamente muchas críticas, ¿sí? Porque no era algo controlable, ¿bien? No era confiable, ¿sí? Como los métodos de las ciencias naturales. ¿Sí? La percepción de los hechos o la percepción de las cosas que percibieron, valga la redundancia, las personas, puede ser subjetiva, ¿sí? Porque las personas pueden percibir cosas distintas. Bien, entonces observarlo de manera sistemática, ¿sí? por medio de algún método que fuera más confiable era diferente. Entonces, en cierto punto esas cosas cambian, ¿no? Obviamente cambian un poquito la percepción de si algo tiene como más evidencia o no. Entonces Wundt fue como bastante cuestionado desde este lugar, por lo menos. ¿Bien? Entonces Wundt empezó a aplicar controles metodológicos más estrictos, ¿sí? Acerca de las condiciones internas del sujeto, ¿sí? Diferenciar las internas y las externas a través de cuestionarios, ¿sí? De lo que era la autoobservación y bueno, cuestiones que bueno, ya un poquito igual vamos a abordar, ¿sí? Pero bueno, Profe, nada. Sí, acá el mismo, no me queda claro esto, el mismo, la misma persona que está haciendo el experimento sí, es el mismo que se autoanaliza. claro, o sea, se le presenta determinada imagen, ¿sí? Determinado sonido, determinada cuestión a una persona, y la persona hace como un autorreporte de qué percibió, qué sintió y demás cuestiones, ¿sí? Entonces como que, nada, se le hace como una especie de cuestionario, si se quiere, sin serlo. Entonces, como las preguntas eran muy abiertas, como en realidad era como muy subjetivo lo que le puedes preguntar a alguien de qué sentiste, bueno, Wundt empezó como a realizar controles metodológicos más estrictos y empezó a hacer más cuestionarios a nivel estructurado, ¿sí? Empezó a preguntar cosas más específicas y demás, como para darle a la experiencia un poco más de control, ¿sí? Control metodológico, ¿sí? Pero siempre había Un siempre había un experimentador, otro. sí, Bien. exacto. Siempre estaba Wundt con algún colaborador y demás, y la persona que realizaba el experimento, ¿sí? La experiencia. ¿Bien? Okay. ¿Y cuál sería la diferencia con el otro método? Porque en uno habla de observadores experimentados y en el otro sistema habla de... Claro. no entendí esa parte, perdón. Bien, no es importante, pero lo aclaramos, los observadores experimentados tienen que ver con personas que ya fueron entrenadas, ¿sí? Para percibir determinadas cosas de determinada manera, ¿bien? Y los que no lo fueron, bueno, obviamente por ahí tenés estos sesgos de que la persona puede decirte cualquier cosa que puede no servirte para el experimento. Puede haber un error de percepción, de que la persona perciba algo erróneamente, decía Wundt por lo menos, ¿sí? Hacía esa aclaración. Pero bueno, nada, los experimentados tenían que ver con, ya fueron entrenados, ¿sí? Entonces eran diferenciados de los que no lo fueron. ¿Bien? Bien. En determinado momento,
como se empiezan a desarrollar nuevos métodos de investigación animal, en psicología infantil y demás, empieza a caer en desuso la introspección, ¿sí? Y quedas solamente como resignado, ligado a ciertos procesos de percepción, de atención, de sensaciones, pero como un uso muy rudimentario. La verdad es que, bueno, inicialmente Wundt fue un precursor, ¿sí? Porque fue uno de los primeros en fundar, como les dije, fue el primero en realidad en fundar un laboratorio de psicología experimental, pero bueno, sus métodos eran muy cuestionables desde el punto de vista, por supuesto, de las psicologías más empíricas o las posiciones más positivistas, ¿sí? Entonces, varios autores positivistas que tenían que ver con corrientes más anglosajonas empiezan a criticar obviamente también estos métodos de la introspección, ¿sí? Los experimentadores, ¿sí? No se ponía demasiado énfasis en los procesos mentales que estaban investigando y demás. Bien, es como que había muchos errores metodológicos y bueno, todo lo mismo que rechazaban. ¿Vean? Después empiezan a aparecer otras experiencias que tienen que ver con el fenomenismo, por ejemplo, ¿sí? Que es, por ejemplo, el análisis de la experiencia directa como un fenómeno global, ¿sí? Y no analizar partes del fenómeno, sino el fenómeno en su totalidad. En este sentido, también hay como bastante influencia luego en lo que es la teoría de la Gestalt, ¿sí? Porque el fenomenismo tiene que ver también con esto de justamente no entrenar digamos, al observador y no intervenir de manera directa en lo que la persona percibe o observa, ¿sí? Porque eso sesga un poco el proceso. No podemos no podemos analizar cómo es el proceso perceptivo, por ejemplo, si intervenimos, ¿sí? Y le decimos a la persona dónde tiene que ver o dónde tiene que observar. Entonces, en cierto punto, el fenomenismo tiene que ver con esto de captar la experiencia total con la intervención más mínima posible del experimentador, ¿sí? Bien, después hay otras diferenciaciones dentro de la psicología que tienen que ver con la psicología del acto y el contenido, ¿sí? Nada, que está ligado con emparentar, que un poco ya lo dijimos con los psicofísicos, la física y la psicología, ¿sí? Por esto de poder analizar lo que tiene que ver con el mundo de las sensaciones y las percepciones y demás, y poder medirlo, pero bueno, no es del todo importante, ¿sí? Como les dije, el abandono de la introspección fue, digamos, dándose por justamente estas dificultades que tenían de instaurarlo como un método científico, ¿sí? Estos métodos dentro de la psicología alemana, por ejemplo, dentro de la psicología europea en general, ¿sí? Como tenían carácter más subjetivo, chocaban con, obviamente, los representantes de los datos, de la experiencia, los psicofísicos y demás, ¿sí? Por ejemplo, también, como les digo, la comunidad anglosajona o americana, que también pregonaba el uso de test, de mediciones, de cuestiones que tienen que ver con datos, con experimentación en animales y demás, y bueno, todo eso era como medio incompatible con estas visiones. Bien. Bueno, hasta ahí la presentación del Power. Cuéntenme un poquito qué les pareció, y bueno, los que leyeron el texto un poquito si los orientó hacia la clase de hoy, lo que estuvimos trabajando hacia la comprensión de esto. Nada, y los que no leyeron también, ¿sí? Cuéntenme un poquito eso, sí, en qué estado están. Quería hacerte una pregunta con respecto a lo de Kant, porque Kant habla de que no se puede estudiar porque solamente se puede medir lo fenomenológico, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Y las respuestas de Weber y de Fletcher, creo que eran decir que podía empezar a medir. Sí. Pero, porque él decía, no terminé de entender esta concepción de que Kant decía de que previamente que había algo preexistente al conocimiento, perdón, algo, sí, esa parte me costó entender un poco. Bien, que había unas estructuras previas de razonamiento, o sea, nosotros podíamos razonar independientemente de la experiencia, ¿sí? Eso es un poco lo que decía Kant, ¿sí? Como que era algo innato, como que veníamos con ese conocimiento. Exacto, era innato y por eso la psicología no podía ser una ciencia porque los fenómenos conscientes no se podían medir con las ciencias empíricas, ¿sí? O con las ciencias más positivistas o el adjetivo que le queramos agregar. Pero eso es un poquito la idea general de Kant, ¿bien? De eso por lo menos que dice el texto puntualmente, ¿sí? Bien. Puede Bueno, ser que Kant
tiene que ver con que él pensaba que había ya como una estructura dada y conocíamos de una manera. Sí, sí, es lo que acabamos de decir, en cierto punto, ¿sí? Que había ciertas estructuras mentales, ¿sí? Que permitían a la persona razonar, que era independiente de la experiencia, que no las adquiría por la experiencia, ya venían de fábrica, si se quiere, ¿sí? Bien. A mí me pareció un texto mucho más ameno, la verdad, que los anteriores, como más, no me costó tanto leerlo. Sí. En los anteriores me pasó como que tenía que volver mucho sobre lo anterior. Este me pareció como más, si bien tiene mucho contenido y tiene muchos autores, eso es verdad, pero me pareció como más, como que se podía leer un poco más rápido, digamos. Sí. Y bueno, con el Power me organicé un poco mejor también. Bien, por ahí, como son temas que ya por ahí nos introducen más en lo nuestro, digamos, ¿no? Tal vez también es más ameno de leer por eso, que tal vez lo otro no le encontraban como una conexión lógica con, che, esto es psicología, es como que, bueno, estamos hablando de los monos, de los primates, y ese tipo de cuestiones de evolución, y bueno, nada, en cierto punto, nada, vieron que les dije que era un recorrido hacia empezar a introducir estas cosas, y que poco a poco, bueno, ahora la idea es ir deconstruyendo un poco lo que tiene que ver con las distintas escuelas y demás, ¿sí? Así que bueno, nada, fíjense que es un sendero, un camino que es bastante lógico en cuanto a la construcción de lo que vamos viendo, ¿sí? Bien. Profe, consulta. Sí. Consulta sobre algo que estoy mareado. No solamente en esta materia, sino en otras. Lo que yo veo que estamos viendo autores, teorías, la finalidad de esto, ¿no? Porque se ven distintas teorías y no hay, o por lo menos yo percibo que no hay algo que, bueno, si bien había estas teorías, pero nos encaminamos por este lado. La idea de las teorías, de los autores, las distintas corrientes de pensamiento y demás, es para que en algún momento alguno se encamine sobre determinada cosa, o bien es a título informativo, a manera... Porque yo en esto me mareo muchísimo. Cuando empezamos a ver muchos autores Sí. que se contradicen, que uno dice una cosa, que el otro dice otra, que el objeto de estudio no se puede medir en cuanto a la psicología, es como que yo quedo más mareado. Con eso. Sí. Entonces, vos me decís como para elegir tu camino profesional respecto, por ejemplo, qué autor seguir, con qué trabajar, con qué teoría, ese tipo de cosas. yo lo que digo es el objetivo, ¿sí? De presentarnos todos los autores, que muchos de ellos se contradicen o se critican entre ellos, y entonces ¿cuál sería la finalidad en la carrera más allá del conocimiento? Bien. Bueno, básicamente, más allá del conocimiento, ¿sí? La idea es que, bueno, obviamente que para uno trabajar de esto, sigue teorías, y las teorías obviamente tienen aplicaciones prácticas que más adelante obviamente las van a empezar a adquirir, pero eso parte toda la teoría y para eso tienen que ser presentadas. Y no todas las teorías funcionan igual, no todas las teorías tienen las mismas justificaciones, entonces en estos niveles necesitan como el origen de todo esto, de dónde surgió, ¿sí? Las características principales, y después de cada teoría tiene un desarrollo superior. Obviamente, pues nosotros vemos como la superficie de esto, ¿no? Es como que vamos a ver una introducción a las escuelas, ¿sí? O sea, por ejemplo, por decirles algo, vamos a ver conductismo, pero vamos a ver una introducción de conductismo, vamos a ver conductismo clásico y conductismo operante, ¿sí? El operante es el que hoy por hoy se utiliza mayormente para un montón de fenómenos dentro de la clínica, pero no vamos a ver en profundidad, vamos a ver la superficie de eso como para que ustedes entiendan a nivel introductorio de qué habla esta escuela. Después hay 50.000 autores, ¿sí? A medida que van avanzando los años, que van como, obviamente, dentro de las mismas escuelas, ¿sí? Reformulando teorías, mostrando distintos niveles de evidencia, porque bueno, a fin de cuentas es como hablamos, así avanza la ciencia, ¿no? Entonces, todo eso, ¿sí? Va generando niveles de aplicabilidad como mayores, entonces vos tenés como distintas aplicaciones prácticas de este conocimiento después, que bueno, vas a ir adquiriendo a medida que vayas avanzando en la carrera. Bien, y también eso te va a dar la perspectiva para elegir de qué manera querés trabajar, ¿no? Y con qué tipo de teorías y con qué afinidad teórica, práctica te querés mover, porque bueno, eso también tiene que ver con esto, ¿no? De vos desarrollar una postura crítica,
¿sí? De todo lo que lees y estudias, y a partir de ahí tomar una decisión de con qué escuela poder trabajar y quedarte, teniendo en cuenta esta dificultad, ¿sí? Que tiene la psicología de justamente no tiene una definición única y una manera única de trabajar. No es como que tipo, si sos un ingeniero y tenés que levantar un puente y si, no sé, el puente tiene que tener cierto tipo de inclinación, tiene que tener cierto tipo de tensión, porque ahí todos los ingenieros en cierto punto trabajan entre comillas iguales y las leyes de la física en ese sentido son iguales, y acá no pasa eso. Entonces, bueno, vos tenés que conocer todas las teorías, o no sé si todas, porque hay millones, pero digo, las principales se tratan de presentar para que vos puedas tener una apertura lo más amplia, valga la redundancia, posible para que puedas con eso elegir. ¿Sí? Profe, consulta, al momento del parcial, te pregunto, ¿vas a pedir conceptos, nombres, años? Años no hace falta, ¿no? Yo no me acuerdo los años. Sí, hablábamos un poquito en la primera clase del parcial y Sí. dijimos esto de que no sé un poco la metodología de evaluación todavía no está definida, es probable que sea un trabajo práctico, por lo cual nada, no van a tener que poner fechas ni nada, e inclusive si tienen que ponerlas las van a poder leer, así que no va a haber problema en ese sentido. ¿Sí? Ok. Bien. Profe, apagué la cámara porque me sacaron las cordales y ya se me pasó el efecto. No sé qué son las cordales, no quiero saber. Debe ser algo de los dientes, se me ocurre. Ah, y ya se me pasó el efecto de anestesia para poder ponerme hielo, sigo aquí pero sin cámara. Ok, no hay problema, no hay problema. Bien. Las muelas. Ah, ok, entiendo. Bien. Sí, feo el dolor de muela. Sacada. Bueno. Chicos, si estamos bien con esto y no quedó ninguna duda respecto a lo que estuvimos trabajando hoy, si hay, obviamente, la clase que viene las retomamos y así sucesivamente. Lean el texto los que no lo leyeron. Para la semana que viene vamos a trabajar 2 textos de historia de la psicología. ¿Sí? Uno es Historia de la Psicología en Argentina, de Rosa Falcone, que está en el cronograma. ¿Sí? Se los voy a mandar. Bien, y otro es otro texto de historia de psicología más general, ¿sí? Más europeo, ¿sí? Que tiene que ver con otras cuestiones que están bastante ligadas a lo que van a leer que ocurrió en Argentina. ¿Sí? Es todo bastante similar, solo que lo de Argentina se suscribe con los hechos históricos que atravesamos nosotros. ¿Bien? Pero bueno, eso respecto a la clase que viene, que ahora se las voy a mandar en un ratito. Y creo que nada más. Por ahora, no me olvido nada. Así que bueno. Profesor, ¿el segundo texto también es de Rosa Falcone? No, pero después se los mando, quédense tranquilos, que no están en el cronograma, por eso no lo van a encontrar. Sí, pero yo se los voy a mandar. Ok. Perdón, profe, esta Sí. clase no sé si ya lo dijo, pero particularmente la podrá subir en algún momento porque yo no llegué a tomar nota. Sí, obvio, sí, todas las voy a subir. Gracias. No subí ninguna aún, pero ya voy a empezar a subir porque si no se me van a juntar medio choclo. Voy a ver a dónde las subo también, que ese es otro tema. No sé si al Blackboard puedo subir videos y ese tipo de cuestiones. Me voy a fijar, no lo hice nunca, pero debe ser fácil, no creo que sea nada complicado. Si no, bueno, veo de subirlas a YouTube y les paso los links a YouTube y chao, no hay problema. O a algún lado por ahí, no sé. ¿Podrá pasar una vez más el enlace del grupo de WhatsApp? Sí, ya lo mando. Para que no sé cómo mandarlo. Porque, a ver. Revisar sistemas. Copiar enlace de invitación. Copiar enlace. A ver, denme un segundito. Lo voy a copiar en cualquier lado. Ahí creo que ya lo mandó otra persona. Ah, listo, perfecto. Ya, me lo estaba copiando en un grupito conmigo mismo que me mando cosas y lo iba a reenviar por acá, al chat. Pero, bueno, listo, buenísimo. Ahí está el chat del grupo. Hay que tomar lista. Mario. Altamirano Diego. ¿No? Andrés Julia. Presente. Bien. Ayala Nelson.
¿no? Benítez Lilian, ¿no? Bertolo Daniela. Presente. Bracamonte Ricardo. Presente. Presente. Bien, perfecto. Brepe Andrea. ¿No? Cano Tatiana. Cano, ¿no? Cano Lorena. Presente. Carnevali Nicolás. Presente. Carnevalini, siempre lo digo mal, perdón Nicolás. Yo me voy a aprender Presente, otro no pasa apellido. nada. Castro Micaela. Presente, profe. Chávez Allison. Sí, presente. Bien. Planchet Ivana. Planchet. ¿No? Contreras Janina. Profe, Ah, Cano Cano, Tatiana Tatiana. está presente. Mandó ahí al chat. ok. Presente. Ok. Planchet Ivana. Profe. Sí. Planchet presente. Presente. Perfecto. Bien. Contreras Janina. Presente. Bien. Escalada Gladys. No. Galeazzi Paula. Galeazzi. Presente. Ok. Gallo Nadia. Gancio Gerardo. Presente, profe. Gancio Gancio Gerardo. presente. Bien. Presente. Gaunas Melitza. Presente. Bien. Giardino Fernando. Presente. Bien. Jiménez Micaela. ¿No? Gutiérrez María. Presente, profe. Kovacevic Laura. Presente. Bien. Larenza Pablo. Presente. Bien. Ledesma Juliana. Presente. Bien. Lemos Andrea. Presente. Hermanos Luciana. Acá presente. Bien. Martínez Evelyn. No. Martínez Xavier. No. Medina Federico. Presente. Bien. Merly Ricardo. Presente. Bien. Morales Sheila. Presente, Merly. Presente, Ok. profe. Bien, perfecto. Morelli Natalia. Presente. Bien. Musa Joel. Presente, profe. Bien. René Romina. Presente. Buenísimo. Ruiz Gloria. Presente. Bien. Sánchez Melanie. Presente. Bien. Segovia Ailén. Presente. Bien. Sicilia María. Presente. Bien. Skubig Ivana. Presente. Bien. Somaruga Andrea. Presente. Bien. Sufanti Romina. Presente. Ok. Sopa Fabiola. Sí. Ok. Tejada Gómez. Escuché algo ahí, pero no sé. Tejada está. Tejada no. Ok. Toledo Julia. Toledo Julia. ¿No? Vega Luisa. Presente. Bien. Blaemic Matías. Presente. Bien. Presente, profe. Gracias. Listo, bueno. ¿No nombré a alguien, chicos? Ahí te escribió Fabiola Sopa, te dio el presente, porque se escuchó con un poquito de ruido cuando Ah, te dio sí, el pero la presente. llegué a anotar. Sí. Bueno, Bueno. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Después les mando eso, ¿sí? Gracias, profe. gracias. Gracias. Buena semana. Buena Gracias, semana. profe. Gracias.